Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente, un servidor Guillermo Ahumada. Si usted nos quiere escribir, la dirección estará en pantalla, gahumada@lbimedia.com. El día de hoy vamos a conversar sobre los niños, pero no los niños que están en su casa y ni los que están aquí en Estados Unidos que no tienen ningún problema. Estamos hablando de los niños de nadie, aquellos que nadie quiere, al parecer, porque han salido de sus países en una búsqueda de una vida mucho mejor y la verdad que están empantanados. Actualmente hay mucha represión en las fronteras, no tan solo de Estados Unidos, sino las que tienen que pasar para poder llegar a este lugar. Es muy difícil. También vamos a hablar un poco de cómo va lo que es la acción ejecutiva, el DACA, el DAPA, para saber en qué paso está. Para ello tengo dos invitados a quienes me complace presentar, el señor Salvador Sanabria, director ejecutivo de El Rescate, y también nuestro asesor legal en inmigración, el experto Alex Galvez, a quien le damos la bienvenida. Señores, muchas gracias. Comenzamos contigo, Salvador. La situación de los niños parece que no va a mejorar, sino más bien está empeorando, porque sabemos que hay una gran concentración en las fronteras y en el primer trimestre de este año son miles, creo que 15.000 los niños que ya han sido detectados tratando de llegar a los Estados Unidos. Desde noviembre del año pasado, en la boca del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeb Johnson, de visita acá en el sur de California, supimos que la inteligencia del Departamento de Seguridad Interna ya preveía una crisis humanitaria similar a la del año pasado, en el año 2015. Similar a la del año pasado, porque no se ha hecho nada, no se han dado las condiciones, sigue la misma problemática, la misma necesidad y sigue el mismo país con una frontera que la cual se puede pasar, pero que a pesar de que están extremando las medidas, no hay otra opción para mucha gente y tiene que venir para acá. Solo que en esta ocasión no solo afecta a la seguridad interna de los Estados Unidos y su frontera sur con América Latina. Hoy la crisis humanitaria se ha extendido a la frontera sur de México y es un fenómeno de grandes proporciones humanitarias en desplazamientos internos de población debido a esas condiciones de inseguridad en Guatemala, Honduras y El Salvador. A pesar de que se ha tratado de crear programas económicos, de apoyar a los países de Centroamérica para que vayan creando condiciones para que las familias no tengan que venir a los Estados Unidos, yo creo que no ha funcionado, no es suficiente, porque el éxodo continúa. Es que se ha hablado mucho, pero se ha hecho muy poco. Muy poco. Entonces, al final, si se habla mucho y se hace poco, ¿cómo se va a lograr hacer algo inverso? Sin lugar a dudas tiene que ser un asocio entre las naciones afectadas, pero principalmente debe haber una corrección a la plana de los estados y gobiernos del Triángulo Norte de esa región centroamericana. Hay que verse al espejo primero antes de salir a pretender que le regalen a uno $1.000 millones, especialmente de nuestros impuestos acá en Estados Unidos, que nos cuestan mucho, en unos países en donde hay una elusión y evasión fiscal de los que más tienen, que no les gusta pagar los impuestos, en donde la población de bajos recursos es la que más paga religiosamente sus impuestos de su cheque salarial. O sea, hay que hacer unos cambios antes de emprender una reforma que le dé la reversión a esas condiciones de la migración forzada. La verdad es que es un tema, Alex, muy difícil porque estamos hablando de los niños que están comenzando de nuevo a venir a este país, pero los que están aquí, de los 65.000 y tantos que llegaron, ¿en qué situación se encuentran actualmente? Los que están en el proceso de pedir o solicitar asilo político. No vemos que vaya muy rápido eso tampoco, sino más bien han sido deportados muchísimos a sus países de orígenes. Desafortunadamente estamos viendo de todo en esta situación. Hay muchos niños que no están representados por una buena migración en una manera u otra, y estamos viendo que también muchos de estos criaturas que se están entregando a la frontera porque están huyendo de una situación grave en su país natal, estamos viendo que están siendo también deportados. No estamos viendo una consistencia.
Estamos viendo mucho fracaso todavía en el sistema legal, pero también estamos viendo victorias. Estamos viendo que muchos de estos niños que entraron, que sí se les está dando un asilo. Estamos viendo que ahorita en las cortes de inmigración, si tienes a un abogado, puedes beneficiar de un tipo de asilo que es bueno, que un tipo de asilo que es más fácil de comprobar para esas personas que entraron que tenían menos de 18 años. Estamos viendo día tras día en las cortes que muchas de estas criaturas se les está otorgando asilo si es que pueden comprobar un caso, y este caso no tiene que ser muy fuerte, solamente con testimonio, con ciertos documentos que no deben de ser tan grandes como el asilo para adultos, pero sí estamos viendo que Estados Unidos le ha otorgado un asilo para estas criaturas que sí se está dando. La cosa es, desafortunadamente, que muchos de estos niños simplemente no saben de los recursos legales. También estábamos viendo, Alex, que las deportaciones aumentaron. El DACA está bloqueado y casualmente aumentaron, especialmente en California, las deportaciones. Es decir, que el golpe viene de todas maneras. Vimos unas cifras hace unos cuantos días que California fue el estado que sufrió más deportaciones porque no hemos tenido una acción ejecutiva, porque no hemos tenido una reforma migratoria. Es un ejemplo de la necesidad de estos políticos en ponerse juntos para poder pasar una ley que pueda proteger a estas familias que han dado tanto a este país, pero que desafortunadamente día tras día estamos viendo que las familias están siendo separadas. Pero hay una cosa, esto es para los dos en el tema. Entonces se dice que el presidente ordenó de que hay leyes que son más benévolas, que no son tan duras, que la policía no coopera, que se van a deportar solamente a los peligrosos, pero en realidad lo que estamos viendo es que nada de eso es cierto. Es que la maquinaria de detención y deportación es una industria muy grande en Estados Unidos. Los centros de detención privatizados, los grilletes electrónicos, los vuelos continuos con deportados de regreso a Centroamérica, o sea, todos los servicios y hay una cosa alrededor. Más, hay una cosa más, mano de obra barata. Hay que alimentar al monstruo constantemente porque es un generador de empleo. Esa es una realidad política. Ajá. A la que los políticos profesionales como el presidente y los miembros del Congreso tienen que alimentar todos los días. Ahora, aterrizando un poco, Salvador, nosotros que hablamos con la gente, que somos comunicadores y que de alguna u otra forma estamos diciendo que los representamos, ¿qué pueden esperar ellos de las organizaciones como el Rescate para que esto les ayude, ¿no es cierto?, y que seamos una fuerza ante el organismo que los está deportando, para decir nosotros tenemos una voz y tenemos a alguien que nos represente? Primero, la trinchera de la línea de batalla cotidiana, que es garantizarle a la gente la mejor asesoría para poder batallar los vericuetos de la ley federal en las cortes de migración. Ese es el número uno, o sea, una asesoría verdaderamente sincera, directa y transparente, para que la gente no caiga en engaños. La mejor asistencia profesional, como aquí nuestro colega, el abogado Gálvez, que es uno de nuestros abogados que está todos los miércoles en las clínicas legales, tratando de evaluar los méritos de cada caso personal y único de las personas que nos visitan a los cientos o miles de organizaciones que existen en Estados Unidos. Segundo, una estrategia certera de defensa, especialmente de los derechos de los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Son los niños y los adolescentes, que vienen huyendo de situaciones muy difíciles y que han pasado por un tránsito muy peligroso, que finalmente llegaron a Estados Unidos y lo único que necesitan es una defensa legal ante los oficiales de asilo y los jueces de inmigración en las cortes de inmigración. Eso es lo que la gente puede esperar de nosotros. Estamos todos de acuerdo en que hace falta que se apruebe una modificación a las leyes de inmigración para que haya un alivio migratorio para millones de personas. También le quiero decir de que hay muchos casos, como esta niña que ganó una beca por 15 años con todo pagado, de padres
que trabajan vendiendo cosas en la calle y son ejemplos de que somos realmente un aporte. Nadie está diciendo que dejen aquí en este país a los que no se deben quedar, pero los que sí se han esforzado pues merecen una oportunidad. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos aquí en Frente a Frente.